La República Dominicana, un país eminentemente agrícola, había sido muy pobremente cultivada, por lo que era imperativo activar esa aletargada producción rural. El generalísimo Trujillo acertadamente hace del fomento agrícola la columna vertebral de su economía. Nacen entonces las colonias agrícolas, con programas asistenciales elaborados específicamente para incrementar la producción agropecuaria, con miras a abastecer tanto la demanda doméstica como para el desarrollo del comercio exterior. Estas colonias establecidas en la zona fronteriza rendían una doble utilidad, puesto que simultáneamente se integraban a la política de dominicanización fronteriza. Mediante este programa de fomento agrícola en la zona fronteriza, el gobierno facilitaba el traslado y reubicación de todo trabajador agrícola que así lo deseara. Dentro de este plan, el gobierno le donaba una parcela, le construía una casa de vivienda, le donaba un arado con su yunta de bueyes y se le donaba una vaca lechera y un grupo de gallinas con su gallo. Todo se le daba gratis. Su único compromiso constituía en laborar y poner a producir la tierra. Al amparo de esta política rural llegaron los agricultores japoneses, quienes fueron establecidos en Constanza. Trabajaron a perfección y aún hoy son los principales proveedores de vegetales y legumbres del país. Las hostilidades en el viejo continente suscitaron un indiscriminado éxodo hacia América y nuestro país fue sumamente generoso, y muchos de estos refugiados fueron beneficiados con este programa agrícola. Desde principios de la década del 40 llegaron también el primer grupo de 38 hebreos a la República. El sitio seleccionado había sido construido por la United Fruit Company en Sosúa, y aún existían unas 9 barracas abandonadas, un viejo cuartel militar, una oficina de correo y una estructura para el abastecimiento de agua. No había suministro eléctrico. El gobierno de Trujillo regaló unas 70 vacas, con las cuales comenzaron a gestar una de las más ricas industrias de productos lácteos en el país. Utilizaron esas 70 vacas como la gran semilla para que la iniciativa del señor Walter Vilar se organizara la famosa industria láctea de Sosúa. Muchas otras emigraciones fueron acogidas por el gobierno y todas recibían la asistencia básica necesaria para su asentamiento, así como para iniciarse en el desarrollo y cultivo de la tierra. Una bella oportunidad para emprender una nueva vida en el país. Para el año 1944 ya existían unas 7 colonias agrícolas bien establecidas en la frontera norte, con 28.034 tareas cultivadas y 3.734 en proceso de preparación. En las 7 colonias de la frontera sur sumaban 47.653 las tareas cultivadas. Dispersadas por otras regiones del país, había unas 35 colonias agrícolas que sumaban un total de 7.847 colonos y 40.247 habitantes. Como resultado de la exitosa política agrícola establecida, la producción nacional mantuvo un sostenido crecimiento en la producción que pronto nos llevó a superar los límites de la autosuficiencia, con un balance favorable que nos iniciaba como país exportador de leche. El país exportaba además abundancia de huevos, arroz, plátanos, frutas, carnes y muchos otros productos de cultivo nacional como café y cacao. Como consecuencia lógica del desarrollo agropecuario, nuestra balanza de intercambio situaba al país en condiciones muy favorables. Ya éramos exportadores, lo que marcaba un nuevo hito para el Tesoro Nacional. Ya para septiembre del año 1945, el gobierno reportaba que un saldo de las importaciones había sido de 18.524.575 pesos, mientras que la exportación le superaba con un saldo excepcional de 41.744.753 pesos. Increíble, pero cierto. El éxito de la producción agrícola en gran parte debía compartir sus méritos con la política fluvial suplementaria establecida por el gobierno. El gobierno elaboró una intrincada y masiva red de más de 3.278 kilómetros lineales de canales de regadío que certeramente fertilizaban miles de tareas de campos de cultivo, incluyendo
el primer canal de riego en Santiago, denominado Presidente Trujillo, que aún está en pleno funcionamiento. La producción agrícola era impulsada por otros estímulos gubernamentales, como el suministro de aperos de labranzas, orientación y asistencia prestada por la Secretaría de Agricultura, estabilidad del mercado, el Banco Agrícola e Hipotecario establecido para consolidar el tren de producción agropecuario y las escuelas rurales construidas por todo el país, ofreciendo enseñanza práctica mediante la creación de huertos escolares y la aplicación científica en el cultivo de la tierra. Satisfecho y elogiando la acertada política de fenómeno agrícola de nuestro país, que nos permitía abastecer el mercado de islas menores, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, nos llamó el granero del Caribe. Mi mayor satisfacción como estadista la sentiré el día en que todos mis compatriotas sepan leer con sus propios ojos y escribir con sus propias manos estas 3 palabras: cifra del contenido imperecedero de las instituciones nacionales: Dios, patria y libertad. En la República Dominicana tuvimos el privilegio de contar en nuestra tierra con la primera universidad del Nuevo Mundo. Desafortunadamente, existió y sirvió, pero sin pena ni gloria. Siempre aniquilada, víctima de las vicisitudes de nuestra historia. Tratado de Basilea, Toussaint Louverture, Boyer, que llega para ahogar la independencia efímera que proclamara su rector, el ilustre José Núñez de Cáceres, y después de las interminables luchas intestinas que a partir de nuestro grito de independencia estuvieron a la orden del día arrastrando una crisis educacional que erradicó la era de Trujillo. En tiempos pasados, cuando se quería significar que alguien estaba atravesando por una situación económica muy difícil, se decía: "Este tiene más hambre que un maestro de escuela". La referencia obedecía a que por esos años los maestros y funcionarios encargados de la enseñanza pública no solo recibían sueldos irrisorios, sino que tenían que esperar hasta 4 meses para recibir sus sueldos. Esta situación dio lugar a que el sagrado apostolado del magisterio fuera perdiendo sus más intrínsecos valores. Esa era la realidad imperante en 1930. Tan pronto se logró el equilibrio presupuestario, se puso coto a esa injusta anomalía, inicua también, porque negaba el fruto de la enseñanza al pueblo que tanto la carecía y precisaba. El nuevo gobierno estableció como política oficial la puntualidad en el pago de los sueldos de todos los servidores del Estado, estableciéndose el día 25 de cada mes, como el día en que todos los empleados públicos y militares religiosamente tendrían en sus manos sus sueldos correspondientes. El gobierno del presidente Trujillo hizo prioritario la creación de una insuperable red de escuelas para la enseñanza pública. Esta red se extendía desde el Cabo Engaño hasta los límites fronterizos. Todo el territorio dominicano fue cubierto, bien fuera de palacios que de pequeños locales consagrados a la docencia. El generalísimo Trujillo solía decir que solo por medio de la educación puede el hombre llegar a ser un ciudadano de bien, útil a la patria y a la humanidad. Consecuentemente, es imperativo cultivar el capital humano, sus virtudes cívicas, disciplina de trabajo y respeto a la ley. El altísimo nivel de analfabetismo existente en el país constituía un lastre de proporciones inaceptables para los planes del nuevo gobierno. El presidente Trujillo se propuso la erradicación total y absoluta de este analfabetismo, por lo que dispuso la creación de 1,000 escuelas en carácter de emergencia y con una inversión de unos 600,000 pesos. Dichas escuelas fueron construidas en menos de 8 meses. Un desvelo de Trujillo en su obra de gobierno fue siempre la educación. Trujillo
con ese instinto disciplinario que él tenía, creó una fuerza de maestros. Conocedor de las necesidades de la población, creó para las escuelas todas las facilidades, el desayuno escolar, la donación de los uniformes a los estudiantes, el establecimiento de la disciplina más rígida posible. El gobierno procedió también a realizar un estudio a fondo de la crítica situación docente, que luego sustituiría con un moderno y bien planificado sistema de enseñanza consecuente con las necesidades del presente y del futuro, y contó con la participación de dos ilustres dominicanos de la talla de Pedro Enríquez Ureña y su hermano Max, que en sus 2 años concluyeron meritoriamente la magnífica labor encomendada. También fue escogido don Ramón Emilio Jiménez, persona de una estatura moral y cultural que lo hacían hartamente idóneo para asumir la dirección de la Superintendencia General de Enseñanza, en su proceso de implementación del nuevo programa de estudios. La enseñanza se hizo obligatoria para los niños mayores de 7 años y menores de 14. Este justiciero mandato legal ponía el dedo en la llaga. Develaba un impedimento de vergonzosas proporciones. A muchos padres les era absolutamente gravoso preparar y enviar cotidianamente 1 o más hijos a la escuela, mientras que para otros les era sencillamente imposible. Ante esta penosa realidad, el gobierno en 1944 dispuso complementar el sistema educacional con la ley número 2193, que creaba el desayuno escolar gratuito, cuyo control de condimentación y abundancia estaba a cargo de una junta supervisora de servicio del desayuno escolar. Cada niño de enseñanza primaria o intermedia que así lo deseara, recibía gratis un equilibrado desayuno en el plantel. Al alumno solo se le requería inscribirse y llegar con un mínimo de 30 minutos antes de las 8 de la mañana, hora establecida para la formación, el enhestamiento de la bandera, el canto a la patria y dar comienzo a las clases. Se suscitó otro problema, o la mitad del problema, el atuendo, que muchos niños asistían malamente ataviados. Entonces, mediante el decreto 6616, se estableció el programa llamado El Ropero, mediante el cual los estudiantes necesitados recibían gratuitamente uniformes escolares para su asistencia a los planteles de enseñanza. Bajo este programa, los estudiantes recibían camisa, corbata, pantalón, correa y zapato y un gorrito para la cabeza. Cada estudiante recibía también gratis el suministro de lápiz y cuadernos. Quiero ver la escuela forjando caracteres, creando el tipo de hombres que necesitamos. Cuando el generalísimo Trujillo asume el poder en 1930, después de 86 años de vida republicana, se habían construido 526 escuelas en todo el territorio nacional. Ya para el año 1950, el gobierno había construido más de 2.965 escuelas, entre ellas la construcción de la Escuela Normal de la capital y otra en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los maestros hasta entonces eran bachilleres y no tenían preparación pedagógica, por lo que fueron creadas las escuelas normales superiores destinadas a la formación de maestros urbanos para primera y segunda enseñanza. Se crearon también 2 escuelas normales rurales, una en Santiago y otra en San Cristóbal, con la finalidad de preparar adecuadamente los maestros llamados a dar clases en las zonas campesinas. Otra ejecutoria sobresaliente del gobierno lo fue la construcción en la capital de la Ciudad Universitaria, inaugurada el 17 de agosto de 1947. Sus modernos edificios, destinados a las distintas facultades, sumaban una capacidad total de 5.000 alumnos. Este complejo constituye otra de las grandes obras del gobierno de Trujillo en el campo de la docencia. La reforma educacional iniciada comprendía también poner la escuela en armonía con la realidad social, espiritual y económica de la nación. Las escuelas rurales, por ejemplo, debían cesar de preparar candidatos para los empleos públicos de las ciudades a expensas de la producción agrícola. Fue con la idea de corregir esa práctica que dispuso que el programa de enseñanza rural se integraran adecuados huertos escolares.
Y fue tanta la importancia que le atribuyó a este programa que dispuso la creación de una inspectoría de huertos escolares. Y a corto plazo ya existían 500 huertos escolares y 28,000 niños cultivando la tierra científicamente. También se crearon escuelas de artes y oficios, así como escuelas de economía doméstica para que asistieran las jóvenes de tercer y cuarto grados de la enseñanza primaria, y para las de las escuelas normales superiores tenían 3 niveles. En el primero se les enseñaba ocupaciones caseras, urbanidad y práctica culinaria, la mesa y preservación de alimentos. En el plan de dominicanización fronteriza se habían construido planteles en todos los pueblos aledaños y a lo largo de la frontera. Todo esto sin sumar las escuelas privadas, parroquiales, que también eran subvencionadas por el gobierno. Luego se construyeron las escuelas vocacionales. El gobierno construyó en La Romana un magnífico palacio escolar con capacidad de 2,000 estudiantes. Se fundó la Junta Pro Viviendas para los maestros y funcionarios del departamento. Debido al auge deportivo, se formó entonces la Dirección General de Deportes y posteriormente el gobierno envió al Congreso un mensaje proponiendo los primeros Juegos Olímpicos Nacionales. Así nace el Comité Olímpico Dominicano. El comité organizaría todas las federaciones deportivas y ofrecería asistencia a nuestros deportistas. Por el año 1952, el padre Luis Posada sugirió la creación del Politécnico Loyola. El presidente no pensaba mucho en las sugerencias que les hacían los jesuitas, sobre todo en casos como este, que proyectaba un centro de formación que dotaría al país de hombres capacitados que impulsarían el crecimiento y desarrollo de la nación. Durante la era de Trujillo, el visitar una escuela era como entrar en un templo. La limpieza y el orden impresionaban, y durante el horario de clases predominaba un silencio reverente en aquellos centros docentes, y se percibía el respeto y consideración de que gozaban los educadores, quienes vestían adecuadamente con saco y corbata, nítidos, al igual que las damas profesoras. Eran a la vez poseedores de una bien ganada autoridad magisterial. La moral y cívica y el amor por los valores patrios ocupaban un lugar preeminente dentro del programa de estudios, puesto que sin la sólida presencia de estos valores en la sociedad no es posible legar una exitosa obra de gobierno. En el año 1955, el generalísimo Trujillo creó un nuevo proyecto denominado el Plan Bienal de Construcciones Escolares, disponiendo de la inauguración de una nueva escuela semanalmente, lo que se cumplía al pie de la letra. Cada fin de semana, el secretario de Educación o en su lugar, un subsecretario, se trasladaba hasta las más remotas regiones del país a inaugurar un nuevo plantel docente. Todos los domingos se inauguraba en un pueblo del país una nueva escuela. Se llamó Plan Bienal de Construcciones Escolares. La educación en la República Dominicana en la era de Trujillo logró su cometido y legó al pueblo dominicano un avance descomunal en la alfabetización del país. Este desarrollo pedagógico se reflejó en el campo de la cultura, donde también se destacó la República Dominicana a nivel internacional. En el año 1942 nació La Voz del Yuna, en Bonao, llamada años más tarde La Voz Dominicana, con motivo de su traslado a la capital. Hablar de este emporio, de su labor de mecenas, sería algo así como entrar en un mundo de fantasías. Era sencillamente extraordinario. Allí todos tenían lo mejor de lo mejor: escuela de canto, escuela de baile, escuela de locutores, de actuación, para cada quien lo suyo. El escritor e historiador Euclides Gutiérrez Félix relata que La Voz Dominicana fue en su tiempo, sin lugar a dudas, el más importante centro de radio y televisión en toda América Latina, por encima de CMQ en Cuba, XEW en México y Radio Belgrado en Buenos Aires. Nunca en parte alguna había existido una emisora con un personal y una programación tan abundante como excelente. Desde la más simple audición de música típica hasta los montajes de grandes óperas, desde el más sencillo dueto hasta la más completa
Formaciones Sinfónicas.